de hoy, todos los hermanos que están acá, los que no pudieron venir, bueno, solamente ellos saben, pero bueno, muchos también, wow, hermano, gracias, hermano. Al Señor. Doy las gracias también a los pastores David Ziegler y al pastor Andy José Muñoz, porque ha permitido pues esta función, por decirlo de alguna manera, acá en Parque Carabobo. No sabe qué es lo que está haciendo, y nosotros simplemente pues actuamos en obediencia, amado pastor. Estamos ahí, estamos viendo qué es lo que Dios está tratando de mostrarnos. Amén. Hoy vamos a tocar un tema, amados hermanos, que ha dividido la iglesia, ha dividido las congregaciones. Queremos dar también las gracias al Instituto Teológico Superior Cristo Resucitado, y por esta enseñanza, por su palabra, por la palabra de reforma que ha permitido que estemos llevando, y que estamos yendo en otras partes para la gloria del Señor y para la edificación. Hay por ahí varias cosas, pero en su momento, cuando se dé, pues vamos a estar anunciándolas. Pero yo creo que la reforma es algo que no se detiene. Ya el Señor se cansó de ese Sanedrín evangélico y está levantando palabra de verdad. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha dividido las congregaciones. ¿Por qué? Porque ha dividido el evangelio de los cristianos en dos clases: el creyente carnal, el cristiano carnal, y el cristiano espiritual. Gloria a Dios. Es importante que nosotros entendamos que la hermenéutica es una herramienta fundamental. Y yo quiero decirles algo. Miren, cuando yo comencé en el evangelio, yo estaba en una congregación, yo era diácono allí, y recuerdo que el pastor, amén, que el pastor, él canta muy bonito, ¿no? Y entonces él estaba cantando en la congregación, y nosotros estábamos parados esperando la ofrenda. Y él, cuando terminó de cantar, él dijo: yo le doy gracias a Dios porque yo no soy un pastor común. Y yo recuerdo, yo volteé, ¿no? Pero eso, como no conocía mucho, pero siempre me ha gustado desde que comencé en el evangelio, siempre me gustó estudiar, leer la palabra, y yo tenía más preguntas que respuestas en esa congregación. Recuerdo que cuando le preguntaba a las personas que supuestamente pues sabían, pues quedaba con más preguntas todavía. Y entonces la Biblia a mí me dice que Él constituyó pastores y maestros. Entonces, como siempre lo estamos enseñando, todo maestro no es pastor, porque todo maestro no tiene ese llamado, no tiene ese corazón de pastor, no tiene ese don, ese llamado. Pero si todo pastor tiene que ser maestro, porque eso lo enseña la palabra, tiene que ser apto para la enseñanza y para enseñar. Entonces eso es lo que hace que no sea un pastor común, porque lamentablemente el problema es que tenemos congregaciones que están cargadas de predicadores, pero muy pocos maestros. Entonces se ha enseñado doctrina, dogma, tradiciones. Y eso no viene de ahorita, eso viene de hace mucho tiempo. El Señor Jesucristo le dijo a los representantes de ese entonces en la ley, a los escribas y los fariseos: vosotros invalidáis los mandamientos de Dios con doctrina, por vuestras tradiciones. Entonces, ¿qué sucedió? Como lamentablemente el ministerio de maestros fue cercenado en congregaciones, se tomó lo que alguien dijo y se corrió y se formó una doctrina. Pablo nos está hablando, cuando hace referencia a estos carnales, lo hace en la epístola a los Corintios. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos que analizar el contexto de lo que viene hablando allí. Esa es una iglesia joven,
una iglesia que se estaba levantando y que tenía una gran problemática. Una problemática, ¿por qué? Porque había muchas personas inmaduras, porque había muchas personas que estaban comenzando a formarse, pero se estaba mezclando un gran conglomerado de doctrina. No solamente judíos que estaban llegando, sino gentiles que estaban llegando. Entonces Pablo dice, yo quiero por favor que vayan conmigo, 1 Corintios capítulo número 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os dio de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces ahorita todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Si nosotros vemos y analizamos el primer capítulo de esa misma carta, en el versículo 2, Pablo está haciendo la salutación y dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿A quién? A los santificados, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y más adelante dice, en el versículo 10, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces dice que él ha sido informado por lo de Chloe. ¿Quién es Chloe? Bueno, la teología, los historiadores bíblicos pues manejan tres versiones. Esto es una mujer, muchas personas dicen, y es la postura que más podemos identificarnos, que era una líder de iglesias de casa en ese entonces, que había hecho llegar a Pablo las cartas por unas situaciones que estaban sucediendo en la iglesia de Corintio. Pero cuando Pablo habla, no se puede identificar a esta Chloe como parte de la iglesia, porque dice, he oído por los de Chloe que entre vosotros, no dice que entre todos. O sea, ella estaba haciendo una separación entre los de ella y los de Chloe. Pero Pablo está dando respuesta a esa problemática que estaba sucediendo en Corintio, donde existía mucha problemática, entre ellos incluso, vamos a analizar un poquito más adelante, incluso el problema hasta del velo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Ciertamente, todos nosotros somos carnales, y los que estamos en Cristo somos espirituales. ¿Qué es lo que pasó? Que la religión separó, como que hubieran dos tipos de cristianos, y eso es totalmente antibíblico. O sea, no hay cristianos carnal, no hay cristianos espiritual. Todos los que están en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un crecimiento, ¿verdad?, en el caminar del cristiano, que muchas veces pues, hay cristianos creyentes que son débiles en la fe, que son inmaduros, que no aceptan corrección, y muchas de estas cosas, pero igual son santos. ¿Por qué? Porque la religión nos mezcló santidad de una vez y espiritualidad. Y resulta que somos santos porque el Señor nos hizo santos. Pero es un cabezón, pero es un rebelde, pero está santificado porque fue santificado por Cristo, fue justificado por Él. Entonces no podemos ligar una cosa con otra. ¿Qué es lo que sucedió también? Que la religión nos comenzó a decir que, mira, hay hermanos que tienen como un unciómetro aquí, ¿oíste? O sea, te miran y te escanean. Oye, usted está frío, este hermano es tibio, este hermano es carnal, este es carnal. ¿Por qué? Porque utilizan manifestaciones en su interioridad para dar una individualidad y separar al cuerpo de Cristo. Y eso ya de por sí, cuando una persona juzga a otra, ya inmediatamente está demostrando su carnalidad también. Entonces, tremendamente, nosotros vamos, óigame lo que dice la palabra. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted analiza eso, usted se da cuenta que Pablo estaba hablando de un ser integral, todo vuestro ser. O sea, no podemos dividir el espíritu únicamente, que Cristo está en el espíritu. No, Cristo tiene que estar en todo tu cuerpo porque Cristo está en ti. Amén. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Porque eso ha causado, hermano, tremendo. Esto ha sido motivo por muchos años de hermanos que inclusive por no sentirse en una condición de verdadera madurez espiritual, se han llegado incluso hasta ir de congregaciones. ¿Por qué? Porque se sienten a menos. Porque se sienten como que, wow, yo soy la peor cosa. Porque el hermano allí él es espiritual. Es espiritual, ¿por qué? Porque de repente él ayuna. Entonces, como yo ayuno y usted no ayuna, entonces para mí usted es un carnal. Y resulta que el ayuno, óigame, le voy a decir algo, hermano. El ayuno es una consecuencia de que usted sea espiritual, pero no es la causa para que no sea. Óigame, Moisés venía de 40 días en la presencia de Dios. Estuvo en la presencia de él esos 40 días, no comió, hermano, comió palabra. Venía bajando tanto así que su brillo era tan tremendo que tuvo que cubrirse la cara. Y llegando, quebró las tablas. ¿Sí? Quebró las tablas. Hermano, entienda algo. El ayuno es una parte fundamental, pero es su comunión con Dios. ¿Ok? El hecho de que usted sea únicamente, que usted me diga que usted ayuna, eso no me da a mí un indicativo de que usted es una persona espiritual. Porque ¿qué es lo que es espiritual realmente? ¿Qué es lo que es carnal? Nosotros tenemos que manifestar el fruto del Espíritu. No los dones hasta el diablo los copia. Entonces, ¿qué pasó? Otra de las herramientas que utilizó la religión, una de esas es que si usted no habla en lengua, usted era carnal. Mira, oye, hermano, es tremendo esto. Lástima que no vino la hermana que se congregaba. Bueno, yo no sé si usted estaba cuando eso allí, hermano, una vez un martes que el pastor dijo, fíjense esto, amado, y eran maestros, por favor se colocan acá, de este lado, todos los hermanos que no hablan en lengua, y acá, todos los que hablan en lengua, y los que están acá, obviamente, pues, como eran más santos, como eran más espirituales, oren por los que están acá, porque es cuestión de vida o muerte. Entonces empezaron entonces a ratico tú veías personas de este lado que estaban intimidadas, entonces comenzaron también a repetir, a muchos a repetir lo mismo, a repetir lo mismo, a repetir lo mismo. ¿Para qué? Para que se vieran, para que pensaran, oye mira, sí, wow, tocó el espíritu, espiritual. Ya no es un carnal. Esto es su daño, porque cuando usted estudia la palabra, Pablo en 1 Corintios 12 dice, vamos a ir allá un momentito. Y esto es una enseñanza de la iglesia también. Dice, el 28, dice, y aún lo puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos en sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? O sea, que eso no es indicativo tampoco de que tú eres espiritual o tú eres carnal. Y lo más tremendo, versículo 31 dice, Pablo dice, procura pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Miren, durante años la religión ha enseñado que 1 Corintios 13 es una declaración de amor, ¿verdad? O sea, si yo hace lengua humana y angélica y no tengo amor, nada soy. Pero ¿sabe a quién está dirigido 1 Corintios 13? A la iglesia.
porque es una continuación hermenéutica de 1 Corintios 12, de hermanos que estaban luchando por dones de lengua, por dones de sanidad, por dones de milagro, porque eso es lo que siempre le gusta a la iglesia, el don de poder, de milagro, de echar fuera demonios, y tal. O sea, todo lo que es visual, lo que es eterno, pero ¿quién quiere amar? ¿Quién quiere andar en paz? ¿Quién quiere andar en gozo, mansedumbre, templanza, en bondad, dominio propio? Eso es lo que verdaderamente refleja que usted es un cristiano espiritual. Mire, viene hablando de todo esto, de todo lo que... Wow, ¿por qué? Porque el objetivo y el problema fundamental que había en Corinto eran las divisiones. Entonces, de hecho, estaban diciendo que unos eran de Apolo, otros eran de Silas, otros eran de Bernabé, otros de Pablo. Por eso es que Pablo le dice, pero es que el crecimiento lo da Dios. O sea, no hagan divisiones, usted no es de Silas, usted, no. Como decía aquí, usted no es de Moisés, no es de Leví, no es mío, no. Usted es de Cristo. Amén. Ese era el problema que estaba pasando allí. Entonces le dice, porque ustedes quieren todo manifestar dones, pero si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuene y címbalo que retine. Y si tuviera toda profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y tuviese toda fe de manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en las iglesias? Que muchas veces nosotros nos hemos cerrado en las congregaciones y dejamos, de repente en una congregación y en otra congregación, a esta hermanita le hubieran cargado unos diáconos, la ponen por allá en la esquina. Es la invitada principal, porque Dios está haciendo algo con ella. Eso lo tenemos que creer por fe, porque ahorita estaba hablando de Dios, ¿cierto? Entonces, se nos olvidó el amor en muchas congregaciones, pero queremos manifestar el poder de lengua, que la gente me vea hablando, que me corta la mano allá y tal, que en 40 ya. Eso es así, que esa es otra más, otro grave problema. Personas, yo predicaba aquí y hago el llamado para que pase la gente, y lo tumbo para allá si no se cae. Entonces, ¿qué pasaba, ministro? Que muchas veces, a mí me pasó, yo lo hice. Yo me echaba para atrás también para que no me fueras quedar parado y no dijeran los hermanos, oye, mira, no lo toco en espíritu. No es espiritual. Esto es lo que ha causado decepción de muchos hermanos. Hermanos, seguimos en la Santa Cena, en la acción de gracia. Un hermano no se para a recibir los elementos porque se considera, porque no ha entendido, porque no se le ha sido revelado que lo que yo tengo que discernir no es lo que yo haga, no es que si yo esta mañana tuve una discusión con mi esposa o no, lo que yo tengo que discernir es lo que hizo Cristo, porque el Señor dijo, haced memoria de mí, de lo que esa sangre, de lo que esa carne significó. Entonces, ¿qué pasa? El hermano se queda, no voy a tomar la cena, se queda sentado allí y todo el mundo inmediatamente mira. ¡Uy! El hermano se cae. ¡Ay, tan pecado! ¿Sí o no? Ah, yo pensaba que el único canal era yo aquí. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amado hermano? Que entonces, tú estás en pecado con el pan y el vino en la mano jugando a tu hermano. Porque yo puedo jugar las acciones, pero la persona como tal no. Solo tengo que dejar a Cristo. Amén. Entonces, hermano, lamentablemente la religión ha dañado la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso tenemos nosotros como reformadores que comenzar a entender ya. Hay cristianos, hermanos, que wow, tienen 30 años en el Evangelio y todavía son niños, todavía son inmaduros, pero tenemos que entender que Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Y que ¿cuánto dura? Bueno, en mi área etapa, hermano, hay áreas que estoy crudito todavía está, hermanito. ¿Por qué? Pero yo, ¿saben lo tremendo? Y eso, yo huyo de los tales, ¿sabes? Cuando se me presenta un grito, porque se me han presentado, ¿sabes? Y chapen con la espiritualidad, con la santidad. Uy, hermano, mire, yo le voy a demostrar por la palabra que mientras estemos en esta carne, aunque usted esté en el espíritu, va a fallar, puede fallar. Se lo voy a demostrar bíblicamente.
Entonces, la bandera del Evangelio, la bandera de los ministros, tiene que ser el amor. El amor incluso, en estos días, está tremendo también, otra de las herramientas que para diferenciar, ¿no? El tabulador de cristianos espirituales y carnales es la vestimenta. Nos pasó un caso con mi hermana aquí. Fuimos a una iglesia a predicar. Te voy a decir algo, ministro. El ministro ¿sabe? Antes de invitarme, porque él no sabía por qué me estaba llamando a predicar para allá. Él vino, o sea, porque se notaba, ¿no? Él me hizo como un escaneo, preguntándome, sondeándome, y me dice, pastor, ¿y qué predicas tú? Yo le dije, bueno, lo que predicaba Pablo, hermano, gracias y verdad. Entonces me dice, pero tú no predicas exhortación. Entonces yo le dije, bueno, hermano, si hay algo que exhortar, pero te voy a decir algo, por experiencia, no tengo mucha experiencia como pastor, pero sí he entendido, porque a mí se me reveló gracia, que la exhortación mejor es en privado. Porque cuando yo llegue a tocar aquí una problemática con alguien, eso no lo hice toda la iglesia. Pero yo tengo que utilizar el púlpito para lanzarle palo a un hermano, teniendo ahí el despacho, teniendo la oficina, o teniendo inclusive hasta el teléfono. Mira, necesito hablar contigo personalmente. ¿Verdad? Eso es paternidad, eso es amor. Entonces, ciertamente si se necesita corrección, pues se hace, pero es que hemos confundido la exhortación, el exhorto con el insulto. Y ese es otro problema. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó? Él no sabía por qué los invita a predicar allá. A él se le están comenzando a iluminar cosas, se le iluminó lo más difícil que es el diezmo, pero él se le iluminó otras cosas. Entonces la hermanita, mi hija iba a orar, mi hija aquí también iba a avanzar, y entonces, porque no tenía falda, no la iba a subir. Dios sabe. Yo le dije, vamos, si ellos se paran, yo me voy. Y el que me detuvo y un llamado pastoral. Y me dice, pastor, si estás aquí por algo, lanzamos el mensaje. Cuando mi hija iba a orar, la hermana dijo, cierren los ojos, para que no retenga, porque pensaban que, y resulta que la hermana danzó, y después estaban los niñitos adelante danzando también. Alábalo, ¿Por qué? Porque es que no me aguanté, amado. Porque es que el vestido, la vestimenta no hace la santidad. Si esa hermana está en pecado, igualito está en pecado, con falda o pantalón. Lo que pasa es que dentro de allí se disfrazó. Y si acaso vamos, pues, ustedes ven la santera se ponen faldas inmensas hasta acá, se ponen unas medias blancas hasta acá, lo único que se le ve las manos y la cara. Si acaso vamos, ¿verdad? Entonces, eso no es síntoma de espiritualidad. Exactamente, las monjas igualito también. Entonces, hermano, nosotros tenemos que enseñar conforme a la palabra de Dios. Mire, la carne es tan tremenda. Ay, Dios mío. Yo creo que usted vaya conmigo. Vamos a ir a Romanos, capítulo número 7. Para que usted vea lo difícil que es y lo difícil que resultaba para Pablo mientras estaba en la carne tratar de mantener esa espiritualidad que vivimos. Ciertamente tenemos que ir caminando en esa santificación, pero eso es progresivo. Por eso es que la palabra dice revestido de nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el otro está viciado conforme a los deseos de la carne. Entonces Pablo estaba hablando de eso. Ustedes muchas veces están comportándose como personas que no hubieran nacido de nuevo, es lo que está dando a entender. Pero no es que estaba diferenciando los grupos de cristianos. Romanos 7 dice, óigame, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no debo hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque está hablando de la carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, o sea, el espíritu, está hablando de su espíritu, de su espiritualidad, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Óigame, tocamos el otro domingo un poquito por encima lo que era esta sentencia, ¿no? La sentencia del cuerpo de muerte, una sentencia romana, la cual establecía que la persona que mataba con impunidad, con alevosía, con traición, y era sentenciado a cadena de cuerpo de muerte, esta persona era encerrado en un lugar pequeño, encadenado al cadáver del cuerpo que había matado. Así cortico, hermano. Imagínese usted estar, oye, ¿verdad que la gente sí usa unas condenas tremendas, ¿no? O sea, la mente humana por decir que va únicamente al mal, ¿no? No me importa, ¿no? Entonces, pero fíjense usted algo, imagínense al tercer día, cuando ese cuerpo comenzaba a descomponerse, ¿ah? La infección que pasaba, dice que esta persona no duraba mucho tiempo. O sea, con eso compara Pablo a la carne. Y resulta, hermanos, que mientras estemos en esta carne, como estaba diciendo el pastor el otro día, pues nosotros tenemos, entonces, ¿qué pasa, el pastor? Que nos enseñaron a tratar de combatir la carne con más carne. O sea, con cosas fuera, externas. Y ya vamos, más adelante vamos a dar cuál es esa receta para verdaderamente alimentar el espíritu. Pero, para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros, miren, aquí vemos pura gente mayor, cuando Pablo analiza en su exégesis, exegéticamente el término, la ley de mis miembros, muchas personas dicen, no, pero no, hermano, Pablo era misógino. Pablo era un eunuco. Oye, espera un momentico, Jesús mismo lo explicó. Hay tres tipos de eunucos: los que nacen, los que los hacen y los que se hacen. Pero no quiere decir que no tenga deseo, sino que no se casó, se quedó en su ministerio solo. Porque usted sabe que Pablo cumplió el principio ese de Palomino Vergara, ¿no? Que dice que hombre casado no puede luchar por la justicia. Usted se imagina a Pablo recogiendo para ir para allá, para Macedonia. ¿Para dónde vas tú? Mi amor, Bernabé me está esperando ahí para que vamos para Macedonia. Pero no me dijiste que ibas para Misia. Sí, mi amor, íbamos para Misia, pero y luego para Bitinia. Sí, pero es que vimos en misión no de Macedonia, que nos decía que pasáramos por allá, vamos para allá. Seguro iba a estar la hermana esa, ¿verdad? La que se le enfrían los dientes cuando te ve. No se calor esa, ¿no? Yo me quedo soltero, ¿verdad? Y luchando la justicia. Eso fue lo que pasó, pero no, cuando usted analiza exegéticamente el término, la ley de mis miembros, había un miembrecito Pablo que hacía así, que también pasó en Jesús, ¿oyó? Para que usted vea. Jesús fue probado como varón perfecto. Y fue probado en todo. ¿Usted sabe qué significa en todo? En todo lo que usted y yo podemos ser probados como hombre, fue probado el Señor. ¿Que podía haberse casado? Sí, podía haberse casado, no había ninguna ley que lo pidiera. Podía haber tenido hijos también, pero ¿qué pasa? Había una profecía que decía que en él no sería contada descendencia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, el que conocemos, el que adoramos, ese Dios de ética e integridad, no iba a tener una familia para después dejarla sola y recortársela a los demás. Eso es todo. Eso es todo. Pero las mujeres incluso decían, bendito los senos que te amamantaron, porque era el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Yo? Cuando fue desfigurada, las mujeres lloraron. Entonces entendamos eso. Pero ¿qué pasaba? El Señor tenía dominio propio, porque manifestaba el fruto del Espíritu, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermano, la religión nos ha hecho daño, ¿sabes?
nosotros tenemos que entender que estamos libres en el Señor, que esa libertad no es para liberalidad, como dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Pero cuando usted analiza todo, y vamos allá a lo que viene hablando Pablo viene hablando del todo. Entonces, tenemos que entender eso. No es fácil la gracia. No es fácil entender la gracia, como se ha enseñado. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones nos tienen atados a que la santidad, que por cualquier cosa te pierde. Y usted le quita al cristiano el cielo, le quita el infierno y hacen lo que se van al mundo, hermano. Porque están atados allí, es por un temor, como estaba diciendo el maestro el otro día, atan la carne. Entonces, está atada la carne, pero aquí está el lobo, el hombre interior, ¿sabe? La carne, temblando cada rato. Por eso es que el Señor dijo, ¿qué les enseñó la ley? Que el adúltero tenía que ser hallado alienado, ¿verdad? Pero yo digo que si tú miras una mujer en la codicia y adulteraste en tu corazón, igualito que si hubieras consumado el hecho. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la gracia, porque ¿qué pasó? La religión, la iglesia, estableció una ley, una lista de pecados sociales, donde el pecado del ombligo para abajo es tremendo, pero y la envidia y la mentira, ¿ah? Porque hasta le ponemos colores, ¿no? Una mentirita blanca, y caemos en eso, que no. Hermano, siento una ira santa. Siento el clavo de santa porque tú eres santo, pero tienes ira, pues. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser formadas en carácter. ¿Por qué? Y por eso es que somos probados, por eso es que Santiago dice que por su gozo, cuando pase, cuando estés, porque asevera que vas a estar en pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas van a moldear tu carácter. Una persona llamada al ministerio tiene que ser pasada por un proceso igual, así como un creyente también, tiene que ser probada su fe, tiene que ser probado en muchas áreas. Y entonces esa prueba, ese transitar, ese vencer, oye, te caíste, te volviste a levantar, seguiste adelante, arrastraste la carne, Dios ve que estás arrastrando esa carne, esa condenada que no quiere nada con el espíritu, no quiere nada porque se oponen entre sí. Pero ve eso, que aunque falle, pero él se agrada porque, oye, mi Dios se está esforzando. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que nos dieron herramientas para luchar contra eso y no sirven. Son inocuas, porque no aplican en el contexto. Porque, oye, hermano, usted se mete ahí, en ese cuarto, 40 días de ayunar, y usted sale de allí, y usted va a salir con una carne más flaca, pero carne igualita. Porque el ayuno es como consecuencia de una comunión con Dios, el verdadero ayuno. La iglesia no ha entendido. Cuando habla de Isaías 58, no es más bien el ayuno que yo les pedí, de desatar y la hora de piedad. La iglesia no ha entendido que es eso, que es desatar y la hora de piedad. Lo que es manifestar el amor, lo que es manifestar todo aquello que está contrario a la creencia, a la no creencia de Dios. Y nosotros no lo entendemos. Entonces estamos caminando y hemos dentro de la iglesia separado, elitesco. Aquí tenemos los elitescos espirituales, pero por dentro son carnales igual. Lo que pasa es que no lo manifiesta. Mire, usted sabe, el peor lugar para pedir una referencia suya es la iglesia. Porque para ustedes, yo soy santo. Para mí, ustedes son santos. Sí son santos, porque estamos en Cristo, porque estamos acá todos. Y aquí, usted se comporta. Pero en la casa, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, allí es donde verdaderamente usted, la gente, puede dar testimonio que no. Entonces, hermano, debemos dejarlo de esa hipocresía espiritual. O sea, una vestimenta, una ropa de corbata, un velo azul, o la Biblia aquí, le echa cebolla y no la lee. No la estudia. Y resulta que para nosotros crecer espiritualmente, una de esas herramientas es comernos la palabra. Porque en ninguna parte de la escritura nos mandan a leer, nos mandan a estudiar. El Señor dijo, escudriñad las escrituras.
El término escudriñar en la figura de elección establece cuando usted está muerto en un desierto y está escarbando, buscando agua y ya desesperado hasta que haya el agua. Así nosotros hemos examinado la palabra. Por eso, todas estas personas, todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos sentido de que hay algo de la Biblia que nos enseña una religión que no cuadra, que no es así. ¿Por qué? Porque tenemos ese gusanito. Muchas veces, hermano, es tan tremendo que Dios nos lanza, ministro, nos lanza un paño, una sopa al techo así para que nos despertemos. Entonces, tú estás leyendo porque este tipo, la palabra en griego, tú la ves de tres formas en la escritura. El grafo, que es la palabra escrita, el logo, que es la palabra pronunciada, proclamada, y el rema, que es la palabra revelada. Es la palabra que llega a mi vida. Entonces, ¿qué pasa? A veces Dios te lanza un peñonazo para despertarte porque no lees la palabra, no entras en comunión con Él. Entonces te lanza un peñonazo y a veces tú estás leyendo la Biblia. ¡Wow! ¿Y esto estaba aquí? Oye, yo he leído esto un poco en ese. Y ahora es que se me revela algo, se me ilumina. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Yo pensaba que no les cantar después de ti, señores. ¿Ah? Por eso, porque Dios, de una u otra manera, te alienta a que tú te metas a escudriñar la Escritura. En el Antiguo Testamento David habla, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El término meditar tiene que ver con examinar, estudiar minuciosa y detalladamente algo. Miren, el Talmud de Jerusalén, no el de Babilonia, el de Jerusalén, en su vida de interpretación, ¿sabes que tiene muchas leyendas? Pero tienen también historias y costumbres del pueblo de Israel. Y hay interpretaciones rabínicas dentro de ese Talmud que enseñan y dicen, pues, que David, hermano, meditaba tanto en la palabra, que la muerte no podía tomar ocasión de él. Hermano, ahí tenemos agua también para que la muerte no podía tomar ocasión contra él porque siempre estaba meditando en la palabra. Por eso es que dice el Salmo 1 que será como árbol plantado junto a corrientes del río, que su rama nunca cae. Nosotros sabemos por el ciclo de la naturaleza que cuando las ramas se caen, ¿verdad? Luego viene el retoño, y nuevamente vuelve a renacer el árbol como tal. Pero está diciendo que nunca muere, es lo que está dando a entender. Y habían rabinos que establecían que culturalmente que enseñaran que David, la muerte no tomaba ocasión sobre él porque él se la pasaba editando en la palabra, y como en la noche cuando dormía se encomendaba a Dios diciendo, en paz me acostaré y en paz me levantaré, sobre tu Señor va a ser confiado. Entonces enseña esa parte de eso. Se da solamente en manera de información, no se enseña como doctrina, porque el mismo Pablo, inclusive hablando sobre el Talmud, muchas veces decía, no se dejen llevar mucho por las fábulas de la genealogía, pero es importante porque tienen historia y tienen algunas cosas, y dice que entonces la muerte se ideó mover una serie de árboles una vez en la tarde cuando David caminaba por el parque, y entonces él se distrajo y comenzó a pensar en otra cosa y la muerte tomó ocasión de él. Es enseñanza, pero es para que ustedes vean cómo los judíos en ese aspecto toman un respeto tremendo a la Escritura. Y nosotros muchas veces no lo hacemos. Como estábamos hablando el otro día, la oración, miren, el niño judío aprende a leer con la Torá. Aprendiendo los primeros libros de la Torá, le enseñan los primeros versículos de interpretación, el Shema Israel, oye Israel, el Señor tuyo es uno solo es, y todas estas cosas. La oración del judío cuando se levanta en la mañana es, gracias a Dios por un día más para estudiar tu santa Torá. Eso lo dicen los judíos todo el día. La oración de nosotros es, si me van a pagar hoy, si me van a subir ese tapique, si me van a aumentar, si me van a... ¿Por qué? Porque son oraciones incluso que van a la carne. Entonces, hablamos de espiritualidad, pero ahorita estamos rodeados de carne, hermano. Entonces tenemos que diferenciar eso, sacar ese paradigma que nos enseñó la religión, que un cristiano, un creyente es más que otro. No, todos estamos en Cristo y todos tenemos. Lo que pasa es que Dios tiene un trato particular y personal con cada uno de nosotros. Oiga,
nos enseña la palabra. Segunda Corintios 10, versículo 4. Es más, fíjense, antes de esto, vamos incluso, le voy a decir algo. Le voy a hablar cuando estaba hablando de la problemática incluso, mira, una problemática que estaba sucediendo en Corintios y que incluso se enseña hoy también y que se ha hecho parte de esa costumbre, y que incluso diferencia, sobre todo en el pentecostalismo, diferencia hermanas carnales, hermanas espirituales en el asunto del velo, ¿verdad? ¿Y qué sucedía? Fíjate que Pablo habla en Corintios y nos dice, fíjate lo que está hablando aquí. Vamos a ver un momentico a 1 Corintios capítulo número 11. Ok, dice el versículo número 4, dice, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, ¿verdad? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque dice eso. Vamos a hacer la explicación de lo que estaba sucediendo allí. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si no es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello y raparse, que se cubra. ¿Por qué decía esto, hermano? Porque en la iglesia de Corinto había una mezcla de gentiles, de griegos y de judíos. Judíos que habían convertido al Señor, muchos habían dejado la sinagoga, pero la costumbre judía era que la mujer se colocara un velo. En la mujer gentil, en la mujer griega no. Entonces, ¿qué pasa? Había algunas que se rapaban el cabello. ¿Por qué? Porque culturalmente Corinto era una ciudad portuaria. Y las que se rapaban el cabello eran una sacerdotisa de la diosa Cera o la diosa Diana, y eran prostitutas. Entonces ellas, para diferenciarse de las demás griegas, se rapaban el cabello. ¿Qué pasa? Cuando estas mujeres llegan a las congregaciones, copiaron la cultura de las mujeres judías y se colocaban un manto sobre su cabeza hasta que les creciera el cabello. Entonces, Pablo está hablando de que tenía que haber una uniformidad, no es que todas estuvieran verdes, todas estuvieran, porque ese era el problema que había en Corinto grande con las divisiones. Y entonces, más adelante, fíjate lo que dice, versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal por causa de los ángeles, pero el Señor, en el Señor, ni el varón es mujer, es la mujer y la mujer es varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, ¿verdad? Y sigue diciendo más adelante, y dice, fíjate lo que dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es honroso dejarse crecer el cabello, pregunta él, por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar de velo les es dado el cabello. Y dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, oiga, ¿nosotros quién? La iglesia de Corintios. Y no tenemos tal costumbre ni la iglesia del Señor, o sea, ni la de Colosas, ni la de Gálatas, ni la de eso, no tenían esa costumbre de qué, de que la mujer se pusiera pelo. Era una cuestión que sucedía allí. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se estudió, como no se capacitaron los ministros, tomaron esto y lo enseñaron como doctrina. ¿Qué pasa, hermano? Una doctrina tiene que estar manifestada en varios libros para poder ser tomada como una doctrina. Una doctrina, mira, una doctrina bíblica tiene que haber sido primeramente enseñada por Jesús, confirmada por Pablo, estar en el libro de los Hechos y por lo menos contenida en varias cartas. Hay problemáticas que solamente están en un solo libro, una sola carta, no es un problema puntual de esa iglesia. Es como por ejemplo, hermano, para que ustedes me entiendan, que de repente aquí estuviéramos en Maracaibo, y todo este local fuera de puro latón aquí, ¿verdad? Y el calor fuera tremendo,
y hay hermanos que se caen, y hermanos que se marean, y hermanos que... Entonces hacen una carta y le mandan la carta a Pablo, oye, mira, Pablo, está pasando esto. Entonces Pablo dice, bueno, les permito que se congreguen en la noche, ¿verdad? Que es más fresco. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la demás iglesia, entonces dice, ah, mira, pues entonces congregan en la noche y nosotros congregamos en el día, vamos a congregarnos también en la noche. Pero era por una situación, o sea, no es una doctrina de la iglesia, sino algo puntual que estaba sucediendo en una congregación. Y entonces eso se hace doctrina y se ha internalizado. Y entonces usted ve que incluso hay iglesias, sobre todo fuera de Caracas, que incluso las mujeres andan en velo, se sienten de este lado todita y de este lado todos los hombres y hacen una separación dentro del mismo cuerpo de Cristo, cuando el mismo Dios está en contra de la división en la iglesia. Entonces, ¿cómo alcanzamos la estatura del varón perfecto? Cuando estamos sumergidos en doctrina, cuando estamos todavía con dogma, cuando no hablamos el mismo idioma. Ese es el grave problema y lo que está pasando. No podemos llegar a la unidad del cuerpo. Y el diablo está feliz. Él no tiene muchas veces que hacer mucha fuerza, nosotros mismos nos estamos dando paz. Y entonces, ¿qué pasa? Está el orgullo ministerial. Oye, no, yo no quiero a mi brazo torcido. Y por eso estamos sumidos en esta problemática, ¿no? Porque no hemos entendido que todo el contexto de la Escritura me revela a Cristo. Y si Cristo está en mí, yo estoy completo. Yo tengo que caminar manifestando esa conducta que Dios quiere que haga. Y hay un proceso para hacerlo, hay un madurar para hacerlo, hay un fortalecer que Dios va dando día a día para hacerlo. Pero no podemos dividir un cristiano como carnal y un cristiano como espiritual, porque simplemente no lo hay. Todos somos carnales y somos espirituales porque tenemos el espíritu, pero estamos en este tabernáculo de carne, que está todos los días revelándose contra el espíritu. Todos los días y a cada momento. Óigame, ya para ir terminando, la palabra nos enseña. Pedro dice, primera de Pedro, creo que lo anoté por aquí, Señor, dámela, creo que es primera de Pedro 2, ya, primera de Pedro 2, 11 y 12, gloria a Dios, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Miren, ¿cuánto nosotros podemos decir que las personas que nos conocen podemos dar un buen testimonio delante de ellas? Mire, yo conocemos personas que se paran a orar, ayunan, se visten por fuera así, no se toman un vaso de vino, o no se toman algo, o no dicen una mala palabra, porque si el Señor viene se quedan, porque si se mueren se van para el infierno, pero son chismosos, hacen que las mismas personas que viven a su alrededor hablen mal de estas personas, porque dan un testimonio terrible. Pero no hacen, porque si viven si no se quedan. Porque ¿qué pasa, hermano? Ven hacia afuera y no se ven ellos. Miren, yo le voy a decir algo. Ni el hecho de que usted ore me da a entender a mí que usted sea espiritual, porque hay personas que ni siquiera saben orar. Hay personas que oran para sí mismos, como hacía el publicano, estaba el publicano tirado en el piso y estaba el fariseo, y dice la escritura, el fariseo oraba consigo mismo, diciendo, no sabes, papá, yo ayuno, yo diezmo, yo doy esto, yo tal. Y el que estaba ahí tirado solamente tenía el corazón así, y decía, se propició a mí, Señor, que soy pecador. Solamente así. Hay personas que oran, Señor Dios mío, oh Dios, esto es grande, Señor, oh Dios, Señor, sí, Padre amado, pero Dios ora, Señor, pero cuando Dios evita la oración, no hago nada.
se desnudó delante de Dios. Hermano, hay personas que entran a orar y ya de una vez están tratándose de justificarse con Dios. Así es, amada. Gloria a Dios. Ahora, se justifican con Dios. Oye, Señor, Señor, es que yo no quise hacer esto. No, si lo quisiste hacer sin vergüenza, lo hiciste. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Miren, la palabra nos enseña. Y con esto dice así, miren, escuchen. Lo digo, lo voy a decir, gloria a Dios. Así estoy en el Espíritu. Mientras usted tenga esta carne, usted va a fallar. Se lo demuestro por la palabra. El libro del Apocalipsis, Juan capítulo 4 dice, y estando en el Espíritu, comenzó a tener todas las visiones, ¿verdad? Los rollos, la copa de la ira, las trompetas. Y por allá, en el capítulo 18, se le aparece un ángel y se postró a adorarlo. Estando en el Espíritu, se postró a adorar a un ángel. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo conservo tuyo, ¿vale? Y dice la Escritura, estando en el Espíritu. Entonces, hermano, desnudémonos delante de Dios. ¿Sabes qué es hermoso? Que la gente vea que en verdad, que una persona, esos que se paran. Yo escuché una vez uno. Yo tengo 17 años en el Evangelio y yo le doy las gracias a Dios porque nunca ni siquiera por media hora yo me he apartado del camino. No sé, yo de los tales juegos, porque es que la palabra me enseña otra cosa. La vivencia, el conocimiento de la Biblia no me enseña otra cosa. Dios no puede ser burlado. Y hay muchos que pintan una santidad y después se han caído en público delante de todo el mundo. Y hay cosas que van a pasar, que Dios está mostrando, que van a pasar en estos tiempos. Lo vamos a decir porque son motivos de oración, pero incluso personas que están prestándose como ministros para hacer cosas indebidas, para lavar dinero, ¿no? Y Dios lo va a sacar esposado a muchos de los altares, ¿no? Dios no puede ser burlado, ¿no? Pero somos hábiles para pararnos a lanzar el palo, lo que conmigo. Pero la palabra es dos filos, ¿sabes? La palabra yo la tiro para acá, pero cuando él, a mí me puede cortar la cabeza. La palabra nos enseña, para terminar, hermano. Filipenses 1:6 dice que el que empezó en nosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de su llegada. Pero ¿cómo la perfección? La palabra nos lo enseña. Yo quiero por favor que ustedes vean conmigo, vamos a ir a Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Yo lo que quiero es que seamos honestos y sinceros con él. Yo digo desde el Génesis, ¿sabe? Desde el Génesis. No contenderán mi vida para siempre, mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente es de carne. Gloria al Señor. La unidad del espíritu. El capítulo 4 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En el cuerpo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros será la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio a los hombres. Y eso que es que subió, sino que también ha descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Sabemos que esa fue la obra del Señor. El Señor fue justificado por la ley, cumplió la ley, se presenta ante el Padre luego, cambia el sacerdocio, cambia la ley,
Y dice, y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, ya no seamos esa gente carnal como los que no han nacido de nuevo, sino que manifestemos la obra, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Ok? Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que eso es lo que ha pasado hasta ahorita. Ven congregaciones, unas manejan una denominación, manejan una doctrina, manejan otra, y resulta que no hablamos el mismo idioma. En estos días estábamos hablando de eso. Decíamos, ¿cómo puede ser posible? Los mormones manejan un mismo lenguaje. O sea, en el templo aquí, en el templo de allá, en el templo de Acarigua, hablan en la misma doctrina. Los testigos de Jehová, la misma doctrina en todos lados. Y nosotros que tenemos la verdad, estamos divididos en dogmas, en paradigmas, en tradiciones. Aquí, así, aquí, allá. Y no hemos entendido como la samaritana, que una vez que se le revela a Cristo, le dice dónde debemos adorar. Porque nosotros nos enseñamos que es aquí. ¿Por qué? Porque ahí hay una división. Porque los samaritanos también eran judíos, pero eran judíos mezclados con otras razas, no eran judíos puros. Entonces, a nosotros se nos enseñó que es aquí, al lado del pozo de Jacob, pero ustedes dicen que es en Jerusalén, en el templo. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que ha llegado la hora y ahora es, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no es allá. No le digo, vete para allá para Jerusalén, te vas a poner un manto, te vas a poner un talí. No. Es aquí. La adoración es aquí, porque Cristo está en nosotros. Si nosotros hemos entendido que Cristo está en nosotros, está en mi mente, está en mi cuerpo, está en mi alma, está en mi espíritu. Es simplemente, sigo diciendo para terminar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia para siempre. Estamos cercanos a tu venida, Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahora hay gente predicando, ya no se predica que el Señor viene, ya predica prosperidad, se predica que vas a ser rico, que vas a ser millonario, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere dar casa, te quiere dar cargo. Sí, amén. La carne, necesitando la carne. Ok. Dice, sino que siguiendo la verdad, versículo 15, capítulo 4 de Efesios, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto escrito, en todo aquel que crezcamos en el espíritu, crezcamos en la carne, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros tenemos que ir renovándonos en nuestra mente, porque la batalla, hermano, la tenemos aquí. Por eso nos habla de la fortaleza, ¿verdad? La fortaleza, yo creo que eso está. Y cuando habla de derribando toda fortaleza y argumento, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted le enseña una doctrina, usted le enseña unos argumentos, y esos argumentos colocan a usted en una fortaleza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona le enseña algo contrario, usted choca en esa fortaleza. ¿Por qué? Porque tiene que ser renovado para que se caigan esos argumentos y por si esa fortaleza se venga al piso. Entonces es que tú entiendes, entonces es que se te revela la palabra. Entonces es que te das cuenta, wow, esa palabra para mí fue un rema. ¿Por qué? Porque la recibiste con limpia conciencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos alimentamos? Comiendo una palabra, estudiando una palabra, analizándola, internalizándola. Óigame, Esdras 7:10 dice que Esdras había preparado su corazón para recibir la ley, o sea, para estudiarla, para vivirla y para enseñarla. Hay muchos que quieren es aprenderla y enseñarla, y otros que solamente quieren enseñar sin aprender, pero no se quiere vivir. Tiene que haber un puente allí.
ese estudio diario de la palabra nos va llenando. Y otro es algo que nunca va a pasar de moda, que no es rudimento,